Hola, bienvenidos a Tirando del Hilo, el podcast del señor de la gafa amarilla, donde en cada capítulo hablaremos sobre una parte especial de la moda para comprender y conocerla un poquito mejor. Hoy, colaboradora de moda en radio. Ya sabemos que la moda no entra por los ojos, pero ¿puede también entrarnos por el oído? En Tirando del Hilo creemos firmemente que sí. Por eso queremos conocer hoy el trabajo de una colaboradora de radio especializada en moda. Quiero que me acompañe una auténtica colaboradora profesional para que nos hable sobre el trabajo de transmitir la moda a través de la onda. Cuento en el programa con Paloma Erce. Ella es periodista especializada en moda que ha colaborado con revistas como InStyle, Telva, Elle, Cosmopolitan y Harper Bazaar. Pero hoy está aquí para hablarnos de su experiencia en la radio, siendo colaboradora de programas de radio desde hace años, comenzando por Onda Cero y actualmente en COPE y en Libertad FM. Hola Paloma, ¿qué tal? ¿Qué tal, Manuel? Muy bien. Muchas gracias por estar aquí hoy en Tirando del Hilo con nosotros. Gracias a ti por tenerme aquí. Nada, me parece súper interesante. Vamos a descubrir cómo esto de la moda transmitida a través de la radio, de la voz, que al fin y al cabo este podcast también va de eso, ¿no? Pero me parece muy interesante comprender cómo la adapta. Pues sí, además parece que moda y radio es un poco complicado, ¿no? No es una pareja bien avenida, pero si se hace bien, se puede transmitir mucha moda por la radio. Claro, pues esa es mi primera pregunta un poco. ¿Cómo tú preparas esa sección de moda en radio? ¿O qué tienes en cuenta o qué evita en el hecho de estar en ese medio? Pues mira, evitar, según el medio, a veces evitan lo primero las marcas. Es muy complicado hablar de moda sin hablar de marcas, pero sí que es cierto que hay determinadas, pues a lo mejor colaboraciones o noticias bueno, que depende del medio, pues no sirven muy bien y tratamos de evitarlo. Otra cosa a tener en cuenta es, pues, por ejemplo, las descripciones tienen que estar súper presentes a la hora de hacer cualquier cosa. En mi caso, por ejemplo, nos adaptamos mucho pues un poco a la situación actual y, por ejemplo, mi sección se llama El Kiosco. Entonces, al final, contar noticias relacionadas con moda pues es muy fácil, porque al final, pues, H&M ha hecho una colaboración, todo el mundo tiene en la cabeza quién es H&M y el diseñador en sí, pues también la gente le tiene en la cabeza. O, pues no sé, Chanel ha presentado la nueva colección primavera-verano inspirada en el Hollywood de los años 50. Pues al final, ese tipo de cosas, aunque no las veamos visualmente, nuestra imaginación nos ayuda un poco a imaginarnos de lo que estamos hablando. Claro, y eso es complicado, ¿no? Porque entendemos que esta parte visual que tú decías, ¿no? Es lo que es un poco lo que nos da esa vidilla y esos códigos. ¿Cómo se mantiene la frescura de esos elementos visuales en el formato radio? Pues mira, lo que es más fácil es hablar mucho de lo que son iconos actuales o de tendencias actuales o de cosas que todo el mundo tiene en la cabeza o de cosas que a lo mejor la gente tiene en la cabeza pues por ser una película o por lo que sea. Al final, cuando se está hablando de moda, lo que se hace mucho es tirar de referencias. Pues a lo mejor si se está hablando de influencers, pues el jersey que está llevando fulanita y menganita y que es de la tienda no sé qué, pues imaginando, ¿no? A través de nuestras descripciones o de lo que vamos comentando, la gente se le viene en la cabeza. O pues lo que te he comentado antes, por ejemplo, si hablamos del desfile de Chanel, pues si hablamos de las actrices de Hollywood, si hablamos de los años 50, si hacemos referencias de películas, pues al final todo eso nos ayuda un poco a imaginarnos las cosas. La imaginación es fundamental en la radio, porque si no, ¿cómo nos lo imaginamos? No lo podemos explicar, es que es muy difícil. Claro, entendemos que en este caso, además, como comenta, tiráis de un montón de referentes que ya no son moda per se, de películas, de cine, o sea, de música, de influencer y demás, ¿no? ¿Hay Esto. códigos concretos para transmitir correctamente estos temas de moda? Pues sobre todo es muy importante hacer muy bien las descripciones. O sea, se puede hablar de moda en radio y además hay gente que habla de moda en radio, aunque no hay mucha moda en la radio, eso sí que es decir, que eso sí que es verdad a nivel radios generalistas y demás, es bastante complicado encontrar que se hable de moda, pero cuando hay que describir muy bien, sobre todo por eso que estamos comentando todo el rato, ¿no? Que al final la imaginación es nuestra aliada en este caso, entonces, pues cuando hablamos de un vestido para que la gente se lo imagine bien, pues hablamos del rojo, pero del rojo concreto. Cuando hablamos a lo mejor de una manga, pues describimos exactamente cómo es, el tipo de tejido,
o sea, es que ya te digo, las descripciones son fundamentales para poder ver de alguna manera de lo que estamos hablando. Y entiendo que todas estas descripciones un poco van preparadas en el sentido de para optimizar de tal manera encontrar las palabras perfectas, ¿no? Para que la gente haga el clic lo más rápido posible. Eso es, o sea, en la radio, y además tú lo sabes, no podemos irnos por las ramas y hablar de 20.000 millones de cosas porque al final la gente desconecta. En la radio el lenguaje es súper directo y con las descripciones tiene que ser igual. O sea, generalmente se suele preparar un guión pues para saber un poco de lo que se va a hablar. Obviamente luego hay comentarios que surgen cuando se habla de una colección o de lo que sea, pero claro, ese tipo de cosas tienes que prepararlo precisamente porque hay un tiempo muy limitado y porque el oyente tiene que saber muy bien de lo que estás hablando. Entonces, claro, si empiezas a describir que si el vestido, que si tal, que si no sé qué, que si parece una cosa, pero luego es otra, que si la manga podría ser 3/4, pero pues claro, al final la gente desvaría y no se imagina un vestido, se imagina 100 y puede incluso desconectar y decir, mira, no me estoy enterando de lo que estás diciendo, ya me meto en internet o compro una revista y lo veo. Entonces, claro, si al final la radio tiene que luchar un poco con los formatos audiovisuales, con el papel y demás, pues hay que hacer las cosas muy bien. Claro, eso, el tema es un tema relevante, el tiempo es un tema relevante porque aquí en los podcasts no tenemos límite, pero claro, las secciones de radio si tienes 3 minutos, 5 minutos, 12 minutos Y 12 o lo que minutos toque, ¿no? vamos, sí es la suerte del mundo, porque generalmente en la radio tenemos al final muy poco tiempo. Entonces, claro, hay que ser muy eficiente en ese aspecto y lo que estábamos comentando antes, ¿no? No irse por peteneras. Al final, ser un periodista de moda en radio es interesante precisamente por eso mismo, ¿no? Porque al final tienes que ser... Mira, yo me inspiro un poco en el escritor Josep Pla, por ejemplo, que a mí me parece para a lo mejor alguien que esté estudiando radio, que le guste el periodismo y que nos esté escuchando, él siempre sabe hablar muy bien de los adjetivos que hay que utilizar, ¿no? Siempre utiliza el adjetivo perfecto. Pues en este caso es un poco igual, ¿no? No podemos ir a hacer una descripción con 20.000 millones de adjetivos y decir 20.000 millones de cosas de lo mismo. Hay que ser, pues lo que estamos comentando todo el rato, ¿no? Muy, muy eficiente en ese aspecto porque tenemos 2, 3 minutos, 5 y si tenemos suerte tenemos 12. Pero vamos, mucha suerte. Es la moda más certera del mundo, ¿no? Pero quiero que te mojes un poquito, y tú que tienes años de experiencia, ¿qué es lo más difícil de transmitir sobre moda en radio? Pues mira, yo recuerdo las rojas, de hecho en COPE teníamos un programa que se llamaba Gallinas y Conocidas y bueno, pues hablábamos de moda. De hecho, era un programa, o sea, era una sección que surgía cuando pues conectaban con el deporte y la gente seguía por internet el programa, pues bueno, pues cogíamos los micrófonos y nos poníamos a hablar realmente de lo que nos apetecía, que era moda. Pues claro, imagínate, imprimirte un montón de fotografías de alfombra roja, describir eso, pues lo que estábamos comentando antes, ¿no? Si tienes tiempo para preparar lo que es lo suyo, fantástico, pero cuando no tienes mucho tiempo, explicarlo es muy difícil. Y el problema también que hay, que la gente a lo mejor que sabe de moda, habla de cosas que la gente que está al otro lado no sabe de qué está hablando. Hay que tener en cuenta que mucha gente que escucha la radio no sabe de la mitad de las cosas de las que estamos hablando. Entonces, es muy importante utilizar un lenguaje adecuado y no demasiado técnico, porque, claro, tú imagínate una alfombra roja, hablar de las... Como empieces a hablar de tejidos que la gente normal no tiene ni idea, Claro. desconecta. Entonces, hay un montón de palabras clave, ¿no? que solo entendemos los de moda, pues imagínate un vestido lencero de lamé con cuello halter. Entonces la gente te dice que ¿qué? O sea, no sé, a la mitad, pues a lo mejor... ¿sabes? Hay que decir, pues mira, el cuello halter, que al final es un cuello, es un escote que va recogido al cuello, que favorece mucho los hombros. O sea, por ejemplo, para hablar del escote halter, que a lo mejor en la revista tú puedes decir escote halter y tienes una fotografía al lado, pues en este caso tendrías que decir, pues es un escote que favorece mucho, porque generalmente va atado detrás del cuello, entonces si tienes los hombros bonitos, pues queda muchísimo mejor. ¿Sabes? Tendrías que a lo mejor hacer referencia, pues mira, la ha llevado esta actriz en no sé dónde, o a lo mejor es clásico de tal diseñador. Hay que hacer siempre muchas referencias a todo para que la gente sepa realmente de lo que estamos hablando. Claro, pasamos de la parte más técnica un poco a la más inspiradora, ¿no? Aunque no sepan 100% que es el escote halter, pero que les quede la idea de lo que se está intentando transmitir. Es que no hay que ser muy técnico en radio, es muy difícil.
o sea, ser técnico, pero no ser técnico y explicarlo con las palabras adecuadas. Es mucho más difícil de lo que la gente piensa. ¿Tú crees que a la gente le gusta particularmente escuchar sobre moda en radio o es un poco un tema más, está sonando ahí de fondo y tal? Pues yo creo que a la gente que les gusta escuchar de moda y leer de moda y demás, sí que es una persona que estaría pendiente, ¿no?, con la oreja de lo que suena en la radio. Si a lo mejor hubiese más moda en radio generalista, y hablo de radio generalista porque al final se tocan muchos temas, es probable que a la gente le parecería mucho más interesante. Si a lo mejor, en vez de hablar de alfombras rojas, como hemos comentado antes, o de un vestido, de una tendencia, si a lo mejor se mezclara con algo de historia o se mezclara con otros temas como el cine o con la música, creo que podríamos atraer a un público mucho más amplio a la moda, que falta le hace, que parece que la moda es solo pues, hablar de tendencias y de lo que pasa. Nada, la moda es muchísimo más y creo que tendría que tener mucho más hueco en grandes programas y en las grandes radios. No solamente en podcasts como el tuyo, que es fantástico y es genial que se le dé hueco, pero creo que la moda tendría que estar en muchas más partes para que haya muchas más orejas escuchando sobre ello. ¿Y cómo crees que cómo podrían estos programas integrarla en sus magazines o en sus programas propios? ¿Cómo podría llegar a través de la voz la moda más profundamente o más prolíficamente? Pues mira, yo creo que si hubiese pequeñas secciones o una sección a lo mejor cada 2 semanas o algo así que precisamente hiciera lo que estábamos comentando antes de unir la moda con el cine o con la moda con la música o la moda con la actualidad política, porque también con la actualidad política se puede hablar de moda. No me quiero meter en este tema porque al final no es como tan glamuroso, pero decimos mucho con lo que llevamos. Pues es que al final, si realmente al productor, al presentador, al interesara la moda, habría 1000 millones de maneras de meterlo. A mí, por ejemplo, me han llamado alguna vez para alguna radio generalista, pero porque hay algo de tendencia en ese momento. O, por ejemplo, porque es la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, entonces pues quieren comentar un poco y te llaman como experto para hablar de ello, ¿no? Pero es que creo que se puede hablar de muchas cosas y que la moda tiene muchos mensajes de los cuales no se habla porque no se le da tanta importancia. Entonces, actualidad y moda puede ser una buena sección dentro de cualquier programa de radio. Claro, sí que es verdad que yo aquí en Gafa Amarilla, en el blog, en el podcast y bueno, en toda la comunicación digital siempre abogo mucho porque la moda es transversal, está en todos sitios, se puede vincular con todo y al fin y al cabo es que todo se puede mirar desde ese análisis de la moda. De hecho, yo tengo un ejemplo que yo colaboraba con una radio allí en Granada, que es de Cada FM, que era una radio de oldies, de música de los 60, 70, 80 y 90. Y todas las semanas teníamos una pequeña sección con, bueno, Carmen, que era la presentadora del magazine, a la que mando un saludo desde aquí, que nos lo pasamos bomba porque yo mezclaba ropa clásica icónica con el estilo de los cantantes o no. Por ejemplo, hablábamos de moda sexy y luego metíamos la canción de Sex Bomb, o sea, que es una de Tom Jones, ¿no? Entonces era como una mezcla de todo y creo que tiene esa razón en el sentido de que de todo se puede un poco vincular con moda. De hecho, precisamente comentabas que mezclabas, en plan, si hablabas de algo sexy, ponías la música de Sex Bomb. Una cosa muy importante también en moda es, obviamente, la música que se utiliza para ilustrar todo eso. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, ahora ya no, porque no da tiempo, pero la sección que tenía el kiosco que hablaba de noticias que estaban sucediendo en ese momento en la industria de la moda, cada uno de los titulares que hacía referencia a algo diferente, pues ponía una música diferente para ambientar. Pues, hombre, eso también ayuda un poco más a que te metas en el papel, ¿no? Y a que te imagines hablando la persona en el micrófono. O sea, que es muy interesante también la mezcla moda y música. Y para acabar, siempre me gusta que me cuentes alguna anécdota o caso curioso que te haya sorprendido bien preparando un tema o bien en algún directo, algo que te haya impresionado haciendo un programa o una conexión de radio. Pues mira, yo generalmente, porque aparte de tener secciones, alguna vez sí que he presentado el programa de radio, que en este caso ya no existe, porque se llamaba Cope Chic, ahora es Cope Cool, pero bueno, alguna vez me tocaba. Yo siempre aprendía, o sea, no me pasó por desgracia nunca nada como decir, oh, madre mía, qué experiencia, ¿no? Pero yo aprendía siempre muchísimo de la persona que estaba al otro lado, porque al final, ¿sabes lo que pasa? Que en la radio tú no te imaginas cómo es la persona. Entonces, claro, a lo mejor, pues alguien hablaba, pues no sé, por teléfono, le hacemos una entrevista por teléfono y alguna vez venía al programa y decías,
madre mía, pero si es que esta persona no tiene absolutamente nada que ver con la voz con la persona en sí, ¿no? Y eso me ha pasado un montón y sobre todo aprender. Al final, ¿sabes? Cuando estás en un programa de radio aprendes muchísimo y eso me parece súper interesante. Y luego, pues otra anécdota, pues dio la casualidad de que no tiene nada que ver, pero el sábado, hace 2 fines de semana, tenía una boda y yo estaba buscando pues una marca de tocados porque todas tardaban como 2 o 3 semanas y la boda era el sábado y a mí no me daba tiempo. Y justo contacté con una firma para ver si pues me podían hacer el tocado y demás y daba la casualidad de que ella había escuchado el programa que te he dicho, de moda, pues hacía 5 años. Entonces me hizo como mucha ilusión decir, ostras, madre mía, ¿no? Es que la gente que escucha la radio, ya sea un programa de moda o un programa de lo que sea, se queda más con el nombre. Al final, como la radio es más cercana, si alguien te escucha a través de la radio, se va a acordar más de ti que si te lee en un artículo de papel o en un artículo digital. Y entonces yo creo que eso es algo que en la radio que no hay en los demás. Y es lo que al final yo me llevo, ¿no? Que la radio es mucho más cercana. Y si tuviese que escribir de moda en un medio o hablar o tener, por ejemplo, un programa de radio de moda, creo que precisamente me quedaría con la radio por eso, porque esa conexión que hay con el oyente no la hay en ningún otro medio. Claro, al fin y al cabo estás hablando de tú a tú, entre comillas, le estás contando, pues como hacemos un poco aquí en este podcast, ¿no? Una conversación entre amigos en la que todos aprendemos y nos lo pasamos bien, claro. Es que parece que, o sea, ahora ya no me pasa porque ya entiendo un poco la magia de la radio, ¿no? Pero cuando yo era pequeña y escuchaba las entrevistas musicales con los auriculares, me daba la sensación de que me estaban hablando a mí. Y era como, es que, o sea, parece como que me estoy metiendo incluso en una conversación en la que no me han llamado, ¿no? Y eso yo creo que es maravilloso en el mundo de la radio. Supongo que a mucha gente con tu podcast también le pasará, ¿no? Que parece que se sentirá que está participando en una conversación en la que no le han... Pero que se siente partícipe, que también se está tomando un café, como comentábamos off the record, ¿no? Que esto es como un café sin un café y eso no lo hay en otros medios de comunicación. Sí, porque como dice la radio, o sea, la voz tan cálida y luego la manera tan natural de transmitir las cosas, que no es lo mismo que escrito, ¿no? Que entendemos que hay un proceso mental más intrincado, aunque a veces se escribe con mucha naturalidad, pero claro, no es lo mismo estos pequeños fallitos que tenemos y esta manera de expresarnos cada uno, que se ve también nuestra vitalidad, nuestra manera de hablar, el acento y demás, ¿no? De hecho, yo creo que la moda a través de la radio es más cercana. O sea, sigue siendo aspiracional, porque al final la moda es una industria muy aspiracional, pero a lo mejor es una manera de acercarla pues a esa gente a lo mejor un poco más escéptica o que dice que nada, que esto no es para mí. Por eso digo, ¿no?, que las radios o las medios de comunicación más grandes deberían de tener más moda en sus programas, que yo creo Claro. que le da también un punto glamuroso que nunca viene mal. Y ahí sí que es verdad que la cercanía también nos puede jugar una pequeña mala pasada, porque ¿cómo pronuncias tú las palabras? ¿Qué dices? Givenchy, Givenchy, H&M. Alguna vez he mirado en plan de, pero madre mía, ¿esto cómo se dice? ¿Esto como tal? Y al final, ¿sabes qué pasa? Que es lo que tú dices, ¿no? Que la radio es como es. Entonces, de hecho, antes justo estaba hablando con una compañera, la revista Forbes, todo el mundo habla de la revista Forbes, pero en realidad la revista Forbes es Forbes, pero ¿quién lo dice así? Pues nadie. Pues al final es como si, pues yo qué sé, hay gente que dice Primark y gente que dice Primark. ¿Sabes? Hay gente que dice Burberry y Burberry. Entonces, pues, ¿qué más da, no? Al final, mientras quede natural, de hecho, incluso el radio, si forzamos un poco la manera de hablar con estas marcas, es que queda hasta mal. O sea, que cuanto más natural, aunque lo digamos mal, pues mejor. O sea, que no vetamos al Castelbajac, ni al Walter van Beirendorf, ni a Nada, esos nada. no los vetamos. No. Nada. Eso sí, hay que tener un poco de cuidado. A lo mejor no se entiende bien, de hecho, eso pasa con algunos nombres, ¿no? Que si los dices tal como tú crees, el oyente va a decir, pero ¿de qué marca está hablando, no? Pero es que es lo bonito también de la radio, que hablemos así. Oye, pues muchas gracias, me ha resultado muy interesante. Creo que efectivamente todo el proceso de este podcast es darnos cuenta de que detrás de cosas que al fin y al cabo no nos damos, en nuestro día a día no las reflexionamos, podamos un poco ver qué hay detrás. Y creo que es muy interesante porque con la radio pasa mucho, como tú decías antes, tú estás escuchando la radio y nos estás dando todo el valor o toda la importancia de lo que está ocurriendo detrás de la onda. Así que creo que queda muy, muy claro lo que comentaba y lo apasionante que es.
La verdad es que sí. La radio en general es un medio apasionante y tú que tienes la suerte de tener un podcast, me parece que eres un afortunado. Pero sobre todo, quien tiene la suerte de hablar de moda en la radio, creo que le aporta algo a lo que podemos encontrar por ahí, que hay un montón de revistas y de perfiles y demás. No es lo mismo. Yo creo que al final la moda llega de otra manera. Perfecto, pues muchísimas gracias. Siempre le digo a los seguidores que pueden hacerme a mí las preguntas que vean pertinentes por redes sociales y me gustaría que dijeras tú también tu arroba en Instagram o en Twitter o por donde quieras, por si alguien tiene una duda que tenga que solventar, que nos pueda escribir. Eres @palomaerce, ¿no? Eso es, además soy @palomaerce en Twitter En todos sitios. Instagram, o sea que es fácil, no es complicado encontrarme y yo vamos feliz de responder lo que sea y si tenemos que hacer otro podcast para responderlo todo, pues fantástico. Muy bien, pues muchas gracias. De todas maneras yo te etiquetaré en todos lados y tal, o sea que la gente podrá encontrarte fácilmente. Te doy de nuevo las gracias porque creo que ha quedado súper claro y nos seguimos escuchando en la onda. Eso es, muchísimas gracias, Manuel. Y a todos los oyentes, muchas gracias por escuchar Tirando del Hilo y nos vemos en el próximo. Un abrazo. Prada and Gucci, Versace, B&G, Dior, and Juicy Couture. She likes Louis Vuitton, Chanel, Armani, Lauren, and she's mad for Madden. She likes fashion.